¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestra reunión. En esta tarde abordaremos un tema, considero yo, bastante interesante. ¿Cuáles son los principios que rigen nuestra vida? ¿Cómo es la manera en que tú y yo reaccionamos? ¿Qué circunstancias nos hacen movernos de una forma, hablar de una manera, reaccionar de otra, apoyar, no, participar, alejarnos? Ve por tu Biblia y prepárate para abordar la enseñanza de este día. Con solamente 3 capítulos de contenido, la carta del apóstol Pablo a Tito es una poderosa herramienta para llegar a darnos cuenta de cómo nuestra cultura puede influir en nosotros de una manera positiva o negativa. Específicamente, es bueno entender por qué muchas veces nosotros pensamos de una o de otra forma, por qué a veces reaccionamos de tal o cual manera. Y lo más importante, cómo logramos mantener un equilibrio en medio de nuestra convivencia diaria. La carta de Pablo a Tito tenía como objetivo que él fuera a la isla de Creta. Creta estaba ubicada geográficamente en Grecia y era un puerto muy comercial, con mucho movimiento y también con características muy especiales. La cultura cretense era conocida en todo el mundo antiguo por su carnalidad. Ellos vivían dominados totalmente por los deseos de su carne y la vana gloria de su vida. Entonces, Pablo, en los viajes misioneros que pudo hacer en esas regiones, observó no solo la necesidad espiritual de esas personas, sino que también vio que Creta era un lugar estratégico para poder plantar ahí una red de iglesias que sirvieran para propagar el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 1 y verso 5 podemos leer lo siguiente. Por esta causa, escribe Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta misión de Tito era doble: corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada iglesia. ¿Qué había de deficiente en la iglesia de Creta? Son varios los elementos que podemos observar que hacían que ellos tuvieran serios conflictos entre su fe y su vida cotidiana. La cultura era una influencia demasiado atractiva para ellos. Los cretenses estaban convencidos de que ellos eran descendientes directos de su dios Zeus. Este dios, según cuenta su mitología, era caracterizado por seducir a las mujeres, conducirse por medio de la mentira y ser, en pocas palabras, todo un macho, un prototipo de un hombre sin obligación, sin ningún apego o amor hacia la familia. Los cretenses entonces gozaban de una fama bastante mala. De hecho, había una frase para referirse a ellos, específicamente era cretizo, que quería decir eres un mentiroso. En todo el mundo conocido de su época, los cretenses gozaban de la fama de mentirosos, infames, traicioneros y avaros. Como puedes ver, la influencia de su cultura dejaba ver su manera de pensar, sobre todo los principios de vida que ellos aplicaban cotidianamente a cualquier situación que enfrentaban. Por esta causa, Pablo envía ahí a Tito y le dice, corrige esa actitud, corrige a la iglesia que hemos plantado ahí. Cerciórate de que ellos no hagan una mezcla entre el cristianismo y sus ideas, sus tradiciones, sus costumbres. Antes de seguir avanzando, quisiera aclararte lo siguiente. Los principios que rigen nuestra vida son aquellas formas en que nosotros, vamos a reaccionar ante una u otra circunstancia.
A ver si lo puedo explicar mejor. Los principios son la parte, por así decirlo, visible de nuestros pensamientos. Como su nombre lo dice, son lo que va primero. Sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones y momentos de convivencia. Los principios son nuestra moral y nuestra ética, es decir, nuestra norma de conducta. Siguiendo con el punto de las aclaraciones, cuando hablamos de moral nos estamos refiriendo a que cada uno de nosotros podemos entender perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Cuando hablamos de ética nos estamos refiriendo al comportamiento y específicamente nuestro comportamiento en sociedad. Es por eso que cuando una persona carece de moral y de ética, por lo general podemos decir que no tiene principios. Aquí hay varios puntos que a Pablo le interesaba entonces que se pusieran en orden y se replantearan de una mejor manera. Tito tenía que hablar con estas personas que eran influidas por su cultura, por sus principios de vida y que, aunque habían recibido a Cristo y realmente habían nacido de nuevo, eran fuertemente atraídos por su manera de pensar y su manera de vivir. Como un punto de refuerzo a esta idea que te estoy compartiendo, te invito para que abras tu Biblia en el libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo 4 y verso 23. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es claro que Pablo tenía muy bien definido lo que debía hacerse con un grupo de personas que no encontraban a veces la problemática de vivir de una manera licenciosa, libertina, y después decir que creían en Cristo y eran devotos, fieles y constantes en su fe. A partir del verso 13 en el capítulo 1, leemos las instrucciones de Pablo a Tito. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero en los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en todo en cuanto a una buena obra se refiere. La problemática de la iglesia de Creta era doble. Su influencia cultural los arrastraba a vivir carnalmente. Y por otro lado, estaban siendo confundidos por falsos maestros que estaban introduciendo ideas equivocadas en cuanto a su fe en Cristo. Específicamente, hombres judíos que buscaban, como en la carta a los Gálatas, que los cristianos tenían que cumplir la ley de Moisés, guardar los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas, si realmente querían agradar a Cristo y cumplir así su palabra. Pablo tiene que lidiar con eso y tiene que darle la estrategia específica a su amado colaborador Tito. Esta encomienda que Pablo le da a Tito comienza con un proceso de redefinición de cuáles deben ser los principios para una vida más benéfica y sobre todo que le agrade a Dios. Pablo tenía en mente la enseñanza que Jesús compartió. En pocas palabras, Jesús vino a establecer una nueva cultura. Podríamos llamarla la cultura del reino. Una cultura que es muy diferente a cualquier cultura terrenal y que en muchos aspectos es por encima de cualquier cultura. Esta cultura tiene una característica. Sirve y tiene la capacidad de propagarse, influir, cambiar y transformar todo aquello a lo que es expuesta. Es por eso que muchas personas, aunque escuchaban a Jesús y lo veían, les costaba trabajo entender todo el contenido de su enseñanza.
Vamos a hacer este ejercicio. Ubícate en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Porque les digo a ustedes que no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Verso 21. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados: no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que, dice el verso 23, si vas al altar a dar una ofrenda y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con esa persona. Luego regresa y entrega tu ofrenda a Dios. No cabe duda que en la época de Jesús, que para los cretenses y aún para nosotros hoy en día, tener esta forma de pensar no es la más natural y no es la que todos heredamos de nuestros padres y antepasados. Cuesta mucho trabajo hacer lo que Jesús dice como un acto reflejo. Pero es importante también entender que la cultura que Él vino a establecer es una cultura totalmente excepcional. Es una cultura que afecta nuestras ideas, nuestros conceptos y hace que todo cobre una dimensión diferente de cómo la hemos percibido y practicado. Volviendo a Tito y los cretenses, en el capítulo número 2, el objetivo de Pablo es este. Si Tito va a poner las cosas en orden, tiene que empezar porque la cultura cretense vea claramente cómo es una familia o un hogar cristiano que influye en su sociedad. Aunque ellos habían sido mal instruidos por los falsos maestros, aunque muchos de ellos participaban a veces de cosas que no le agradaban a Dios en el aspecto ético y moral, Pablo le da la instrucción específica a Tito para que él refuerce en ellos la idea de lo que es un hogar cretense ideal. Este hogar cristiano debe ser un ejemplo claro para que la sociedad pueda ver cómo es que algo contrasta en una cultura donde todos piensan, dicen y hacen prácticamente lo mismo. Específicamente hablando de la familia, a Pablo le interesaba que Tito les hiciera el énfasis. Es muy bueno que la gente pueda ver en ustedes hombres jóvenes y viejos, personas íntegras, que son llenos de dominio propio, que sirven de ejemplo a sus jóvenes, que pueden guiar un hogar en el temor de Dios y, lo más importante, que pueden aportar algo hacia su sociedad. Específicamente, Pablo tenía claro el concepto de cultura. Él sabía que todos los conocimientos, las ideas, las tradiciones, las costumbres forman parte de una cultura. Y es precisamente ahí donde los principios de vida que Jesús enseñó podían tener inserción no solamente para ampliar el conocimiento. Había que enriquecer ese conocimiento. No solamente fortalecer ideas, sino aún mejorarlas. No solamente continuar las tradiciones, sino algunas de ellas revalorarlas, y en cuanto a las costumbres, tal vez se podría replantear algunas. Quiero hacer la aclaración de que una cultura, la que sea terrenal, no es mala en sí. Sin embargo, como empezamos diciéndolo, a veces nuestra cultura nos influye para bien y para mal. Lo que Jesús vino a plantear es que debemos evaluar nuestra cultura en base al estándar de la cultura del reino. Él dijo que cuando nosotros vemos las cosas solamente desde el punto de vista natural, nuestra cultura se quedará arraigada, estancada a lo que percibimos, a lo que entendemos, a lo que hemos hecho y a lo que siempre permaneceremos haciendo. Sin embargo, Él dijo que los que son de su reino tienen otra perspectiva. Esta perspectiva les permite ampliar,
mejorar y sobre todo tener un panorama mucho más diverso de lo que la vida es y lo que ella implica. Por eso, cuando la cultura del reino entra en contacto con cualquier cultura terrenal, los resultados son inmediatos. No se trata de una subcultura, es decir, ser un grupo minoritario dentro de una cultura. Tampoco se trata de ser una contracultura. El cristianismo no existe para oponerse deliberadamente a nadie, pero tampoco debe de equivocarse la perspectiva. La cultura del reino se establece para que todas las cosas puedan ser mejoradas, reevaluadas y aún puestas en un mejor estatus, en un mejor nivel. El propósito nunca es agredir, no se trata de oponerse a nadie y mucho menos de ser segregados. Es por eso que en los principios de vida que se derivan de la cultura del reino, a veces los conceptos, las ideas, las acciones, la definición de correcto e incorrecto chocan de frente. Muchas personas en nuestra cultura piensan que el adulterio no es malo. Muchas personas en nuestra cultura piensan que la defraudación no es mala. Piensan que si pueden agilizar un trámite dando algún tipo de soborno, eso no es necesariamente malo. Algunos podríamos pensar, bueno, eso es demasiado exagerado. La cultura del reino precisamente por eso es diferente, porque ayuda al individuo a ver mucho más allá de lo que alcanza a distinguir en el momento, en la circunstancia. Aquí es de vital importancia también entender algo trascendental. Nadie puede asimilar, creer y practicar la cultura del reino si realmente no ha nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, la palabra de Dios y su Espíritu Santo van moldeando de una manera diferente nuestra percepción de la vida. Muchas de nuestras formas de pensar y de actuar empiezan a ser confrontadas por la palabra de Dios. Y mucho de lo que antes no podíamos ver o no le encontrábamos un problema, empieza a ser confrontado con el estándar divino. Es por eso que nosotros debemos pedir a Dios su ayuda para ver más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Esta cultura excepcional del reino logra elevar los estándares de una vida natural y llevarlo a lo que Jesús llamó una vida abundante, que me beneficia en lo personal, en lo familiar y en la sociedad en la que yo me muevo. Avanzamos en la carta de Pablo a Tito y vemos en el capítulo número 2 y versículo 11 que es necesario que el mensaje de Jesús transforme la cultura. En lugar de simplemente ser considerados como unos agitadores sociales o el otro extremo, personas que no se relacionan y no hablan con nadie de la cultura para no contaminarse, Pablo le dice a Tito, es importante que las familias interactúen en sociedad y sean una sana influencia. Ubícate en el capítulo número 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los malos deseos mundanos, a vivir en esta época de una manera sobria, justa y piadosa. Esto es mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar así a un pueblo propio, celoso de buenas obras. El verso 15 concluye, habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, Pablo es muy claro en la instrucción a Tito, y Tito tiene que ser muy fiel en el cumplimiento de la misma. Es importante que las familias cristianas brillen en medio de la oscuridad, marquen diferencia, influyan favorablemente a otros. Es trascendente el testimonio.
Las personas a veces no son ganadas solamente por una predicación. Hay mucho mayor impacto cuando alguien ve algo distinto, mejor, favorable, algo que nunca habían encontrado en su propia conducta o en los de las demás personas. Personas que adoran a Dios, que viven bajo un sistema de valores totalmente diferente al que practica la cultura local, personas que son valiosas y que aportan algo en favor de la comunidad, es algo que en cualquier país y en cualquier lugar es bienvenido. Para poder bajar a un terreno práctico toda la teoría que te he compartido, déjame decirte que los principios nos ayudan para que podamos saber cómo actuar, cómo movernos, cómo reaccionar en situaciones específicas. Si tú lees la Biblia, poco a poco te irás dando cuenta que hay instrucciones claras que te ayudarán a percibir las cosas de otra manera, como lo estabas haciendo hasta el día de hoy. Lo más importante es que te van a ayudar a ampliar la panorámica y, sobre todo, tomar mejores decisiones. En este punto, quiero referirme ahora a los principios de orden, que nos van a ayudar como una herramienta útil para ir avanzando poco a poco, pero de manera sistemática, en la manera en que influimos a otros en la sociedad. Siempre que comencemos algo, hay que hacerlo de la manera correcta. En pocas palabras, la Biblia nos llama a que pongamos siempre un buen fundamento en todo. El orden es lo contrario del caos. Y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Dios siempre bendice el orden. El orden, de hecho, nos hace mucho más funcionales. En pocas palabras, logramos más y nos esforzamos menos. Pero poner orden no siempre es fácil y no siempre es rápido. Voy a poner a tu disposición una lista de algunos pasajes bíblicos que plantean el orden en lo individual y en lo colectivo, así como el beneficio que esto trae a nuestra vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y verso 9, leemos: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este principio de orden habla del cuidado personal. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olvide lo que has aprendido, para que se lo puedas enseñar bien a tus hijos y después ellos se lo puedan enseñar bien a tus nietos, así por generaciones. Es muy importante guardarnos. Eso quiere decir tener cuidado de nosotros mismos, de lo que pienso, de lo que digo, a las conclusiones a las que llego. A veces necesitamos hacer un alto y reflexionar. No sé tú, pero algunas veces yo me pregunto, ¿alguna relación se ha fracturado por mi manera de ver la vida y de reaccionar? ¿Alguna se ha distanciado? ¿Algunas otras simple y sencillamente se han estancado? ¿Hay personas que me evitan? ¿Hay personas con las que no puedo convivir? La palabra de Dios nos ayuda para que podamos evaluar las cosas de una manera objetiva y directa. No somos lo peor ni lo mejor. Cada uno debemos tener de nosotros mismos el justo concepto que debemos, como lo dice la Escritura. Allá adelante, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos del 5 al 7, hablamos también en el área del orden personal, aprender a depositar la confianza en Dios y en su palabra. La palabra de Dios dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. Número 1. Número 2. No te apoyes en tu propia prudencia. Número 3. Reconócelo en todos tus caminos y el resultado será que Él enderezará tus veredas si no eres sabio en tu propia opinión. Dale su lugar a Dios y apártate del mal. Cuando una persona pone orden en su vida, confianza en Dios, el punto siguiente de orden, cuando quiere formar su familia,
puede empezar desde el momento mismo de su matrimonio. Génesis 2 y verso 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Evidentemente no se está refiriendo a cortar la relación, olvidarse de ellos, anularlos de su vida y nunca volverles a hablar. Está hablando más bien de cortar la dependencia del hogar paterno y materno. Muchas veces los problemas en el matrimonio arrancan desde el mismo día de la boda. Cuando los novios no saben cortar la dependencia paterna-materna, todo el tiempo están buscando que sus papás les solucionen la vida. Eso puede tener una infinidad de consecuencias y la mayoría no son favorables. Por eso debemos poner orden y aprender a tener cuidado de nosotros mismos, cuidado de nuestra familia, en específico la familia nuclear. Como último punto de los principios de orden, te quiero llevar a la primera carta de Timoteo, capítulo 5 y verso 8. La Escritura dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los que son de su casa, esa persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El principio de orden es: cuida de los tuyos, especialmente de tu familia nuclear. A veces nos podemos centrar en las necesidades de otras personas. A veces podemos ver más clara y rápidamente lo que otros necesitan y no exactamente lo que necesitan mis padres, mi esposa, mis hijos, mi familia cercana. Cuando ponemos orden en estas áreas de nuestra vida, las cosas empiezan a cobrar un sentido diferente y los resultados también son notorios. Dios nos bendice y la perspectiva es mucho más favorable. Para terminar, quiero hablarte ahora de los principios de convivencia. Sí, convivir es todo un arte, no es una ciencia, pero tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos guiamos por nuestras ideas, por nuestros sentimientos, cuando nos guiamos solamente por lo que nos nace, por lo que nos surge en el momento, podemos empezar a fracturar relaciones, distanciarlas, apartarlas y dejarlas en un estado deplorable. Por eso, cuando aplicamos los principios de convivencia, nos ayudan a interactuar de una manera más equilibrada. Tú y yo sabemos que coexistir es relacionarse, entenderse, compartir con personas que probablemente no siempre van a estar de acuerdo contigo y conmigo, con tus ideas y las mías, con mis puntos de vista, personas que no hacen las cosas como yo las hago y que muchas veces no están de acuerdo en lo que yo digo, en lo que yo pienso. La convivencia entonces no es fácil. Pero si empezamos a aplicar principios bíblicos para coexistir con otros, podremos aprender a mejorar la manera de hacerlo en sociedad. Mateo 5 y verso 23 es una herramienta útil en los aspectos de convivencia, específicamente cuando las relaciones se han dañado. La palabra del Señor dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, busca a tu hermano y reconcíliate con él. Algo parecido está también en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 y verso 15. Por tanto, dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y habla las cosas claramente, estando tú y él solos. Si te oye, entonces has ganado a tu hermano. Estos dos pasajes van de la mano, porque hablan de reconciliación en situaciones y momentos en que hemos sido ofendidos o hemos ofendido a otros. Por lo general, nuestra cultura
dicta todo lo contrario del principio bíblico. Si alguien me ofende, yo lo ofendo. Y si alguien tiene algo contra mí, pues que venga y me lo diga. Muchas veces pensamos y actuamos de esa manera, las relaciones se dañan, se hacen cada vez más distantes y superficiales. Por eso el siguiente pasaje nos ayuda mucho para entender el equilibrio de cómo mantener relaciones sanas con los demás. Romanos 12:18 dice que debemos buscar estar en paz con todos. La palabra de Dios dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, haz todo lo que esté de tu parte. No esperes que otros hagan. No te sientes a esperar que alguien se disculpe, que alguien te dé una explicación. Busca, trata, haz lo posible para que las relaciones no se dañen. Vuelvo a insistir, en nuestra cultura materna, esto no es lo que aprendemos generalmente. Por eso, al ser expuestos a la cultura del reino, empezamos a ver la vida desde otra perspectiva. Finalmente, hablando de estos principios de coexistencia, la regla de oro es vital entenderla y aplicarla. Mateo 7 y verso 12 dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlas ustedes también con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De la manera que quieres que te traten, debes tratar a tu prójimo. Si quieres ser respetado, debes respetar a los demás. Si quieres ser entendido, procura entender a otros. Y si quieres ser valorado, nunca desprecies a nadie. Como ves, todo esto es útil. Todo esto ayuda y sobre todo da una dimensión diferente de la vida. Aquí no tiene que ver nada la genética. Aquí no tiene que ver nada la carga emocional que cada uno tengamos. Aquí no tiene que ver nuestro temperamento. Dios puede moldear, cambiar y mejorar cualquier persona, siempre y cuando ésta esté dispuesta. Quiero animarte a que hagamos un alto juntos y reflexionemos. ¿Qué y quién dirige tu vida? ¿Tu manera de vivir, de pensar y de reaccionar te ha llevado a tener problemas con otros? ¿Hay personas distanciadas de ti en tu familia, en tu iglesia, en el centro de trabajo en el cual te mueves, con tus vecinos? ¿No has sabido cómo mejorar esta actitud, estas situaciones? Ambos podemos tomar un tiempo y pedir la ayuda de Dios. Hemos escuchado cómo los cretenses fueron expuestos a la supracultura del reino, superior a cualquier cultura. Ellos pudieron hacer la diferencia en su sociedad y tú y yo podemos hacer lo mismo. Te invito para que oremos juntos y le pidamos a Dios su ayuda. Padre, te damos gracias hoy por lo que tú has revelado a nuestra vida por medio de tu palabra. Reconocemos que todas nuestras ideas, todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, seguramente tienen cosas muy valiosas que hemos aprendido de generación en generación. Pero también hay algunas que no ayudan, que no aportan y que no te agradan. Te pedimos, Señor, que podamos recibir día con día de tu palabra una perspectiva fresca, nueva, diferente y valiosa. Lo necesitamos como individuos y como sociedad. También, Señor, te pedimos que tú transformes nuestra manera de pensar para que cambie así nuestra manera de vivir. Te agradecemos la provisión de tu palabra y sabemos que así como estamos, no nos vas a dejar. Tú seguirás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida y la obra que has empezado la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te agradecemos tu amor y tu favor. En el nombre de Jesús.
Amén. Te agradezco tu sintonía en esta emisión. Te espero para la próxima oportunidad. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia también. Hasta la próxima.